tell the one that who's beside you, no se vale dormir, digo. don't fall asleep. Comenzamos a hablar hace unas cuantas semanas We began to speak a few weeks ago acerca de identidad. about identity. Y dijimos que necesitamos tener clara nuestra identidad, And we said that we have to have our identity clear, porque tener clara nuestra identidad because having our identity clear nos da seguridad, gives us security, nos da propósito a purpose, y nos da un destino. and it gives us a destination. Entonces ya hablamos de identidad, So we talked about identity. ya hablamos de seguridad, We talk about security. hoy vamos a hablar de propósito. Today we'll talk about purpose. Y es una de las cosas que yo he visto que le crea conflicto a los humanos, And it's one of the things that I've seen that creates conflict in humans. porque la mayoría de los seres humanos Because the majority of human beings no sabe por qué estamos en este planeta. No saben por qué se levantan cada día. Y lo más tremendo es no sabe para qué lo hacen. Entonces tenemos que tener un por qué hacemos las cosas y tenemos que tener claro un para qué hacemos las cosas. Y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que tenemos tener claro por qué venimos a la iglesia y para qué venimos a la iglesia. Eso es importante. Entonces, es el propósito de la vida humana. Es algo que ha causado conflicto a través de la historia de la humanidad. Porque los seres humanos no tenemos claro por qué estamos en este planeta. Y yo entiendo que las personas allá afuera tengan esa idea o estén en esa situación. Pero lo más tremendo es que cientos de creyentes en el pueblo de Dios no tienen un propósito, no tienen claro por qué están en este mundo y ni siquiera muy claro por qué vienen o por qué se reúnen o por qué nos reunimos a adorar a Dios. Y todo se concentra en el cielo al final del camino. Cuando usted le pregunta a alguien, a la mayoría de personas, ¿por qué le sirves a Cristo? Porque Él me salvó. ¿Y para qué? Para llevarme al cielo. ¿Y para qué? Para vivir con Él eternamente. ¿Y para qué? Ahí se acaba. Ahí nosotros pensamos, bueno, algunos piensan que vamos a estar con un arpa sentados en una nube cantando todo el día o así, aleluya. Y por eso el evangelio no es atractivo a muchas personas. No por el evangelio, sino por nosotros. Porque en algún punto perdimos la brújula. Y comenzamos a enseñar cosas que Jesús no enseñó. And we started teaching things that Jesus never taught. Y hacer cosas que Cristo nunca hizo. And to do things that Christ never did. Y entonces en la mayoría de congregaciones, And in many congregations, todo se limita a una experiencia espiritual. everything is limited to a spiritual experience. Si la gente se cae, If somebody falls, o si la gente llora, or if they cry, o si habla en lengua, or if they speak in o tongues, si hizo algo extraño ahí en el culto, or if they did something weird during the worship, el culto estuvo bueno. the worship was good. La presencia de Dios estaba ahí. The presence of God was there. ¿Pero para qué? But for what? Entonces, en los últimos meses yo les conté que he tenido un conflicto conmigo mismo So in the past few months, I've spoken about the conflict that was within me. y me di cuenta que muchas cosas que hacemos los cristianos And I've noticed that many things that we do as Christians, las hacemos por inercia. we do it by inertia.
Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, But when we go to the Bible, encontramos al Jesús bíblico. we find the biblical Jesus No se parece a nosotros, who does not look like us, ni nosotros nos parecemos a Él. nor do we look like him. Y entonces yo pensé, So I thought, ¿qué pasó? what happened? ¿Dónde perdimos la brújula? Where did we lose the compass? ¿Dónde dejamos de seguir sus pasos, Where did we stop de following his hacer steps o decir lo que Él nos enseñó? to do or say what he taught us to do? Entonces, la Biblia dice en 2 de Timoteo 1, 8 y 9, dice, por tanto, él está escribiendo a Timoteo, Pablo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. 2 Timothy chapter 1 verse 8 through 9 say, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with his holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Lo que Pablo le dice a Timoteo What Paul says to Timothy es que lo que Dios ha hecho is that what God has done tiene un propósito. has a purpose. Y yo he tratado de pensar, And I have tried to think, que ustedes no lo crean, ¿sí? whether you believe it or not, A veces pienso, I do think, en Dios preparando el plan de los siglos. in God and he preparing the plan. Porque muchas veces los cristianos pensamos Because many times Christians think que Dios hace las cosas así como nosotros. that God does things the way that we do. Un día se levantó de buen genio y hizo ciertas cosas. One day he woke up and did things a certain way. Otro día se levantó de mal genio y hizo las cosas de otra manera. Another day he woke up in a bad mood and he just did it somehow a different way. Y incluso yo lo he oído porque es la escuela que yo recibí. And I've heard it too because it was the teaching that I've received. Que en algunos lugares In where places la gente no le gusta tener un horario, people don't like to have a schedule. no le gusta tener un plan de trabajo, They don't have to have a plan of work porque eso va en contra del Espíritu de Dios. because it goes against the Spirit of God. Y yo les conté que aquí un predicador una vez se enojó conmigo y me tiró el micrófono, And I've once said about a preacher who got mad at me and threw the microphone porque él dijo que en su iglesia el Espíritu Santo decía cuándo terminaban. because he said that in his church it was the Holy Spirit that decided one day and that Comienza a predicar he began to preach. y cuando ya pasado unas cuantas horas, entonces el Espíritu Santo le dice ya. And when a few hours have gone by, he stops preaching because the Holy Spirit said so. Entonces a veces pensamos que Dios funciona así como los humanos, desordenado. So sometimes we think that God thinks like that. Pero lo que la Biblia nos dice But what the Bible says es que Dios tiene un propósito, is that God has a purpose. tiene un plan He has a plan en todo lo que hace, in everything we do. tiene un orden. He has order. ¿Ustedes se imaginan si nuestro planeta no fuera extremadamente organizado, cómo funcionara? Can you imagine how our planet would be if it wasn't extremely organized? Un día estuviéramos más cerca del sol, If we were closer to the sun, otro día más lejos. or in another day we will be farther away Un from día el it. planeta rotara a una velocidad. If one day the planet rotated at a Y different todos velocity, agárrense porque el planeta va a ir más rápido. and everyone would have to grab on because the planet was Y rotating at a después va faster más speed, despacio. so that nobody will float to the space. Entonces, a veces nos cuesta entender que Dios tiene un plan, So sometimes it's hard to believe that God has a plan, que Dios tiene un propósito, that He has a purpose, que Dios es organizado that He's organized, y que Él tiene un propósito con nuestras vidas. and that He has a purpose for our lives. Y la razón por la que nosotros nos cuesta creer eso And the reason why it's hard for us to believe that es porque nosotros no tenemos un propósito de vida. is because we don't have a purpose of life. Y si yo les preguntara, And if I asked, ¿cuántos están claros en su propósito de vida? how many of you are clear in your purpose of life, Aún los que nos ven a través de las cámaras, even those who see us through cameras, ¿cuántos dirían,
yo tengo claro mi How propósito. many de of vida. you will say, I have my purpose clear? Si alguien te preguntara, If somebody asks, ¿cuál es tu propósito en Cristo? what is your purpose in Christ? ¿Para qué te For llamó what? Dios? For what did God call you? Usted le diría, para ir al cielo. Would you say to go to heaven? ¿Para qué? For what? Bueno, para vivir con Dios eternamente. For you to go live with him in eternity? ¿Está bien eso o no? Is that good or bad? Pues claro que está bien. Well, it's good. Por supuesto que está bien. Of course it's good. Por eso murió Cristo en la cruz. That's why Jesus died at the cross. Pero ese es el final, esa es la eternidad. But that's the end, it's eternity. Cuando lleguemos allá, When we get there, nosotros vamos a tener un propósito para estar allá. we will have a purpose to be Y there. Dios nos va a decir, este es el propósito de aquí en adelante. And God will tell us this is the purpose from now on. Pero el asunto es, But the business is, desde que nacemos from the time we're born, hasta que morimos, o como dijo alguien, de la cuna hasta la tumba, and as somebody says, since the crib to the grave. tomb, Yeah. From the crib to the grave. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? what is it that God called us to do? Pues a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Well, to be born, to Sí. grow, to reproduce, and to die. ¿Esa es la razón? Is that the reason? Yo creo que es muy pobre. I think it's a poor reason. Eso lo hacen las zanahorias, las cebollas, That's what carrots and onions las do. plantas. Every plants, Pero nosotros no, gente. but we don't. Lo que la Biblia nos dice What the Bible says es que nuestro propósito is that our purpose tiene que ir alineado con el propósito de Dios. has to be aligned with the purpose of God. Y para nosotros conocer el propósito de Dios, And for us to know the purpose of God, tenemos que comunicarnos con Él. we have to communicate with Him. Tenemos que tener una relación con Él We have to have a relationship y with Him. preguntarle, papá, And to ask Him, Father, ¿qué quieres que haga? what do you want me to do? Y el Señor nos va a decir, And the Lord will tell us, ¿qué parte no entendiste? what part do you not ¿Has understand? leído mi Biblia? Have you read the Bible? ¿Leíste el Nuevo Testamento? Have you read the New ¿La Testament? vida de Jesús? The life of Jesus? ¿Y usted qué le diría? And what would you say? Sí, ya lo leí. I have read it. ¿Y qué te pareció? And what do you think? Muy bueno. Well, it was good. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? So what was it that Jesus did? ¿Qué hizo Jesús, gente? What did Jesus do? ¿A qué vino a esta tierra? Why did He come to this earth? ¿A que lo mataran? For Him to be killed? ¿Sí? Yes? ¿O a que lo aplaudieran? Or to be applauded? ¿O porque no tenía nada que hacer? Or because He didn't have anything better to do? Jesús vino con un propósito. Jesus came to this earth ¿Cuál with a fue el purpose. propósito? And what was that purpose? Usted y yo, You and I, la humanidad. humanity. Jesús vino a servir a los humanos. Jesus came to serve human beings, A servir, to serve, a acercarse a los que no conocían a Dios, to get closer to those who didn't know a God, los que no querían nada con Dios, to those that didn't want anything to do with a God, los que odiaban a Dios, to those who hated God, a los que no creían o que no querían nada con Él. to those who didn't believe or wanted to do anything with Him. Dice la Biblia And the Bible says que Él nos amó a todos. that He loves us all. Y entonces cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, So when we go to the sacred scriptures, nosotros no encontramos a Jesús invitando a la gente a la sinagoga. we don't see Jesus inviting people to go to the synagogue, ¿O sí? or do we? En alguna parte de la Biblia dice, y Jesús le dijo, muchachos, nos vemos en la sinagoga para que estuvimos allí en el culto. Or does somewhere in the Bible does it say, hey, I'll see you there so that we can start the No. worship? Es más, nunca encontramos una persona invitando a otro a ir a la sinagoga. In fact, we never see another person inviting any other. Ah, pastor, entonces no debemos invitar a la gente a la iglesia. So, Pastor, does that mean that we don't have to invite people to church? No, No. no debemos invitar a gente a la iglesia. No, Do we have to invite anyone? No. porque la gente no quiere venir a la iglesia. Because people don't want to come to church. Y cuando usted los invita, And when you do invite them, piensa que usted los necesita. they think that they need you, that you need them. Que you need them, exacto. Y piensa que le voy a hacer un favor a Dios. And they think that we're doing God a favor. Por eso muchos evangélicos van a las iglesias. It's why a lot of evangelicals go to church.
pensando que le hacen un favor a Dios. thinking that they're doing a favor to God. Hoy le voy a hacer el favor a Dios de ir a la iglesia. And they say, I'm going to do the favor of going to Para que él se church sienta bien que yo voy a congregarme, tú sabes. so that God can feel better about me congregating. Poncho la tarjeta So that I can just punch in, y ponchao. Y ya. punch out. ¿Verdad que se oye raro, gente? Wouldn't that be weird? No debemos invitar a la gente a la iglesia, no. We don't have to invite people to church Porque Jesús no lo hacía. because Jesus didn't do it. ¿Qué hacía Jesús? What did Jesus do? Le servía a la gente. He served Los humanity. tocaba, He touched them. los cambiaba. He changed them. Y después ellos iban detrás de él. And then they follow after him. Y él se les escapaba, gente. And he had to run. Se les escondía. He had to hide Y la gente lo buscaba. because people were looking for him. Y yo siempre he pensado, And I always thought, ¿qué tenía Jesús? what did Jesus have? Que hasta los religiosos que lo odiaban andaban detrás de él. That even the religious that hated him were ¿Y qué after him. tenemos nosotros? And what do we have? Que la gente no quiere acercarse a ti, That a mí. people don't want to get near you or me Porque es que perdimos la brújula. because we lost the compass. Predicamos un evangelio medio religioso sin sentido. We preach a gospel that's somewhat religious. Cuando una persona se acerca a usted And when a person gets close to you y le dice que tiene problemas, and says that they have problems, ¿qué es lo primero que usted le what is dice? the first thing that you say? Arrepiéntase, Repent, acepte a Cristo, get close to venga para la Christ, iglesia. go to church. Y a veces lo único que la persona necesita es que usted lo escuche And sometimes the only thing that the person needs is for you to listen to them y que le diga, ¿quiere que oremos juntos? and say, do you want us to pray together? ¡Wow! ¿Verdad que sí? Do you realize? Pero es que nosotros no hicimos eso porque se nos perdió el propósito de estar en este mundo. It's something that we don't do because we lost the purpose of being in this world. Efesios capítulo 1, de versículo 3 al 14 por allí, nos da una idea del propósito de nuestra vida. Ephesians chapter 1, verse 3 to 14 gives us a purpose of life. Y voy a leer algunas partes porque es bastante largo. And I'll read a few parts because it's really long. Pero, por ejemplo, del 3 al 5 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo esta es la versión Dios habla hoy, perdón, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia. Verse 3 to 5 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Hasta ahí, 4. Dice que nos eligió It says that he chose us para bendecirnos to bless us y para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. and for us to be blessed and without stains. ¿Para qué? For what? Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Ese es 5 y 6. Having predestined us to adoption by sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. Dice que Él nos bendijo, nos creó y nos quiere santos para que le adoremos, para que le alabemos, para que tengamos una relación personal con Él. It said that he blessed us, created us, and continues to sanctify us because he, in the end, wants us to have a relationship with him. ¿Y cómo hizo eso?
And how did he do this? Versículo 7 dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio de su voluntad. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Entonces lo que dice allí es que Él nos ha dado ¿qué? Sabiduría y entendimiento. It says that he has given us wisdom and understanding, Que Él nos escogió that he chose us, y a través de la sangre de Cristo nos perdonó. and through the blood of Christ he has forgiven us. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces 13 dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. 13. 13. Sí. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, Sellados with seal, como propiedad de Dios. as the property of God. ¿Para qué? For what? Para que el infierno sepa que usted y yo somos propiedad del reino de los cielos. So that hell can know that you and I are property of the kingdom of heaven. Nuestros documentos de identificación Our documents of es identification el Espíritu Santo de Dios is the Holy Spirit of God, con el que fuimos sellados, for which we've been para que sealed, el infierno so that hell no pueda reclamarte. cannot claim us. No importa si antes pertenecías a él, It doesn't matter if you belong to it. pero ahora tienes una nueva nacionalidad. Now you have a new nationality. ¿Estamos claros hasta ahí? Are we clear there? Entonces dice el 14, dice, este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia de Dios, la herencia que Dios nos da, que nos ha de dar, perdón, cuando haya completado nuestra liberación y cuando haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Lo que dice la Biblia What the Bible says es que Dios tomó un grupo is that God took a group y los selló como primicias, and he sealed them como semillas, as seeds. y les dijo, And he said, vayan go y cuéntenle and tell, y muestren su gloria, show your glory, muestren la gloria de Dios, show the glory of God. porque hay un pueblo Because there's a de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas kingdom of all tribes, kingdoms, and towns and cities que hay que reunirlos, that have to be reunited. United. y a nosotros se nos olvidó esa parte. And we forgot about that part. Se nos olvidó We forgot about it. que nuestro propósito de vida That our purpose of life tiene que ver con el propósito de Dios, has to do with the purpose of God. de reunir gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. To unite all the people from different nations, tribes, and tongues. Y entonces en algún punto de la historia And somewhere in the story, nos quedamos con este pedacito, we stay with this piece. y usted escucha a los evangélicos muy orgullosos And you hear the evangelicals very pridefully diciendo, Dios me bendijo con toda bendición espiritual, saying, God bless me with all the spiritual blessings. estoy sentado en los lugares con Cristo, I'm sitting in places with Christ. soy más que vencedor. I'm more than a victor. Usted lo ha oído, Have you heard it? todo lo puedo en Cristo que me fortalece. All I can do with God who Pero fortifies me. no queremos saber nada de los que nos rodean. But we don't want to know anything about those who surround us. Es más, a mí no me importa In fact, I don't even care. que se vayan al infierno, miserables. They can go to hell for all I care. Yo soy salvo, I am safe. voy para el cielo, I'm going to heaven. soy bendecido con toda bendición espiritual. I've been blessed with all the spiritual Cristo me blessings. redimió de la maldición del pecado. Christ has taken away all the Todo lo curse. puedo en Cristo que me fortalece.
All I can do is in Christ who fortifies me. Pero tú, para allá. But you can go away. Entonces nuestro propósito, gente, So our purpose tiene que ver con el propósito de Dios, has to do with the purpose of God, con el propósito de Cristo. with the purpose of Christ. Y el propósito de Cristo And the purpose of Christ era la humanidad, is humanity. es la humanidad. Is humanity. Y Dios puede hacer cualquier cosa, And God can do whatever. pero Él nos eligió a usted y a mí He can do whatever he wants, but he chose you como and I primicias, as the seeds, como una semilla especial, as a special seed para que vayamos a contagiar al mundo. to go and influence the entire world. Eso no debemos olvidar. We cannot forget about this. Eso me ha creado un conflicto a mí. And it's created conflict within me. Ya no puedo vivir en paz I can no longer live in peace porque yo vi la vida de Jesús because I saw the life of Christ. y lo único que a Él le importaba, gente, And the only thing that he cared about eran las personas. was people. Le servía. He served them. Él fue a lugares donde no tenía que ir. He went to places where he shouldn't have gone. Habló con gente que no tenía que hablar. He spoke to people that he shouldn't have spoken to. Tocó personas que no tenía que tocar. He touched people that he shouldn't have touched. ¿Para qué? For what? Para enseñarnos, To teach us, para mostrarnos cómo se hace el trabajo en la tierra. to show us how the work has to be done here in Los earth. evangélicos somos tan egoístas And we evangelicals are so greedy que ni siquiera le damos el ray, como decimos aquí en América, ¿cómo le llamamos? Un aventón. That Bueno, we- llevar a alguien, pues. that we don't even want to give someone a ride or a No lift. quiero incomodarme And I don't want to leave my comfort zone para servirle a ese mundano pecador. to serve the other one who's a sinner. Hemos perdido esa parte, gente. We have lost that part. Por eso es que la gente no corre detrás de los evangélicos. And it's why people don't run behind evangelicals. Huye de los evangélicos. They run away from them. Por eso las iglesias se están cerrando. It's why churches are closing. Y muchos aprovecharon la pandemia And many took the pandemic para no volver más. as an excuse to not return Porque no hay propósito. because there's no purpose. Se cansaron de ir, sentarse en el banco ahí, They got tired of going and sitting, esperar que el pollito nazca. waiting for the chick to grow. No nació. And when when it wasn't born, Se van. they just left Porque no encontraron su propósito. because they couldn't find their purpose. Porque no entendieron que Dios nos llamó para ser sal de la tierra y luz del mundo. Because they didn't understand that God called us to be the salt of the earth and the light to this world. Y Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. And Jesus said that if the salt loses its flavor, then it's useless. Se nos olvidó esa parte. We forgot that part. Entonces yo quiero invitarles que piense por un momento. So I want you to think for a moment. ¿Cuánto hace que usted no es un canal de bendición para alguien que no sea evangélico? How long has it been that you haven't been a channel of blessings to someone who is not an evangelical? Es más, hay gente en las iglesias que más bien son maldición, And what's worse is that porque la pobre gente que viene lo que hacen es ahuyentarla. there's some people that come to church that are like a curse to others. Claro, aquí no, en otros lados. Of course, it's not here, it's somewhere else. Pero vamos a pensar, gente, por favor. But let's think. Vamos a ir a las escrituras. Let's go to the scriptures Vamos a revisar la vida de Jesús, and check the life of Jesus, sus enseñanzas. his teachings. Él dijo, vayan, He says, go, inviten a la gente a la iglesia. invite others to church. ¿Sí? Yeah? No. No. Dijo, vayan y hagan discípulos. He said, go and make disciples. Vayan e inviten a la gente a escuchar las enseñanzas que yo les enseñé. Go and invite others to hear the teachings that I've taught you. Pero para que la gente me escuche, But for people to listen to me, tiene que haber una conexión. there has to be a connection. Tienen que confiar en mí. They have to
trust me. Si no confían en mí, Because if they don't trust me, no me van a escuchar. they're not going to listen to me. Entonces los evangélicos queremos caerle a bibliazos por la cabeza a las personas So evangelicals just want to go around hitting others with the Bible antes de servirles, de ayudarles, de ganarnos su confianza. before serving them and gaining their trust. No queremos escuchar a nadie, We don't want to hear anyone. no queremos servirle a nadie. We don't want to serve anyone. Y eso nos aleja de nuestro propósito de vida. And that separates us from our purpose of life. Necesitamos volver a esas bases We need to go back to those bases y pensar, and think, ¿para qué estoy en este planeta? what am I here for in this planet? ¿Para qué vine a Cristo? Why did I come to Christ? Para ir al cielo. To go to heaven? Sí, pero eso es cuando te mueras. Yes, but that's for when you, Si es when que you vas. die. Si es que vas. Pero solamente quiero terminar aquí ya, And que that's se me if acabó you, el tiempo. if you go. And to Le quiero finish pedir, this, por favor, I want to ask que usted revise la parábola de los talentos, for you to check the parables of talents que está en el capítulo 25, 14 de San Mateo. that's in Matthew chapter 25:14, 25:14. Mateo. De ahí en adelante. and from then onwards. Y usted se pare en los zapatos And for you to stand in the shoes de estos personajes de la historia of these characters in the story y piense, and think, si hoy if today estuvieras frente a Dios, you were before God, si esta noche te mueres, if you died si tonight, cuando salgas a la calle te pasa un carro por encima, if you leave this place and some car runs you, y llegaras donde el Señor and you were before God, y Él te preguntara And he por el asks, talento o por los talentos que te dio, for the talents that He gave you, ¿qué le dirías? what would you say? Como dijo alguien, tuya es la decisión. As somebody said, yours is the decision. Amén. Amen? ¿Podemos estar de pie? Can we please rise? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por este tiempo, thank you for this time. gracias por tu palabra, Thank you for your word, que es espíritu y es that vida. spirit and life. En tus preciosas manos In your precious hands, colocamos nuestras vidas. we place our lives. Por favor, Señor, So please, Lord, ayúdanos a entender help us to que understand estamos en este mundo that we're in this place no solo para existir, not to just exist. estamos para cumplir We're in this place to un propósito, accomplish a un purpose, llamado a calling que tú nos has hecho that you have given cuando nos us. sacaste de las tinieblas When you took us away from the a tu darkness, luz admirable. Tú nos llamaste you have called us para anunciar las virtudes to announce the virtues de aquel que nos llamó to those that called us de las tinieblas a su luz from admirable. the darkness and into His light. Por favor, So please ayúdanos help us para cumplir to accomplish con esta gran comisión our great commission. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.